Muy bien, estamos listos para empezar. Muy buenos días a todos. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, a través de su unidad de extensión San Miguel de Allende, te da la más cordial bienvenida a la serie de charlas en línea denominada Retos, Oportunidades y Experiencias en la Enseñanza de la Traducción a Distancia. El objetivo de estas charlas que se lleva a cabo durante este mes de junio es tematizar la enseñanza de la traducción a distancia en tiempos de contingencia, incluyendo las ventajas y los desafíos comparado a la modalidad presencial. Pues también queremos abrir un diálogo sobre cuáles elementos de la enseñanza remota podrían integrarse de manera permanente como herramientas pedagógicas una vez que regresemos a las clases presenciales. Hoy, para nuestra tercera sesión, tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Angélica Ramírez, doctora en traducción e interpretación, la Universidad de Alicante. La doctora Ramírez es traductora del inglés y francés para el doblaje y subtitulaje de series, películas y documentales transmitidos por la televisión mexicana y canales de paga en Latinoamérica. También se dedica a subtitular videos corporativos, publicitarios y educativos para distintas empresas e instituciones. Asimismo, es docente de traducción en la Universidad Intercontinental y el tema de la charla de hoy tiene que ver con algunas propuestas para convertir la práctica presencial en clases en línea de la traducción audiovisual. Durante los primeros 45 minutos, nuestra ponente expondrá el tema y los últimos 15 minutos serán de discusión y posibles preguntas que nos pueden hacer llegar vía Facebook Live. Entonces, si alguien durante la charla tiene alguna aportación, la pueden postear como comentario y se la pasamos a la ponente una vez que termine. Estimada Angélica, nuevamente bienvenida y te dejo la palabra. Muchas gracias, Christoph. Pues estoy muy contenta de colaborar otra vez con ustedes. Ahora en línea, ¿verdad? Incluso estas charlas nos tocó hacerlas en línea. Pero bueno, es lo que estamos viviendo y parece que va a ser una situación que se va a prolongar unos meses más. Y justamente ahora que decías que estas charlas son sobre retos, propuestas y experiencias, les voy a compartir lo que ha sido mi experiencia de ser maestra presencial de traducción audiovisual a ser maestra, pues un poco de repente en línea. Siempre pensé que la traducción audiovisual tenía que ser presencial porque tienes que usar tecnología, tienes que enseñarles a los alumnos cómo usar los programas en vivo, tienen que verte cómo usas el teclado. Y pues de repente había que hacer lo mismo, pero de manera virtual. Entonces les voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia con las materias que estaba dando de manera presencial y de repente tuvieron que ser en formato virtual. Doy clases en 2 niveles y se me hace, por los resultados que tuve, se me hace importante decirles que el perfil del estudiante es diferente y de él dependió mucho el resultado de los cursos. En licenciatura, pues ya sabemos, ¿no? La formación previa que tienen los chicos, pues es preparatoria. Casi ninguno ha trabajado y si ha trabajado, normalmente no es en el ámbito de la traducción. La edad más o menos es de 18 a 25 años. Básicamente hasta los 22, algunos que empezaron la carrera un poco tarde o que retomaron los estudios después de ciertos años. Entonces, básicamente son chicos muy jóvenes, pues con toda la forma de ser de los jóvenes, que les voy a decir, para algunas cosas ha sido muy provechoso y en otras, pues me costó más trabajo, justamente por su edad y su falta de experiencia, hacer que los cursos tuvieran el resultado, pues planeado, ¿no? El resultado que normalmente se tiene de manera presencial. En el diplomado, pues hay alumnos de muchas edades, casi todos tienen una licenciatura completa o trunca, ya tienen experiencia profesional, puede ser como traductores, como profesores de lenguas o en otro sector,
pero ya tienen noción de lo que es trabajar. Y básicamente es gente que ya terminó una licenciatura o está terminando y es de los 24 años en adelante. Tengo alumnos de todas las edades en los diplomados y eso también hace que la experiencia sea diferente y muy enriquecedora. Y diferente, ahora les contaré por qué. Les cuento primero, cuando se diseñó esta asignatura que yo misma diseñé, esta es una asignatura completamente teórica y en un principio, bueno, pues era parte o es parte de la modalidad semipresencial de la licenciatura. Esto siempre fue pensado así, pensado en que fuera en línea y me pareció también interesante los resultados porque a pesar de haber sido contemplada como una asignatura virtual, después del primer semestre en que la impartí, por el perfil del alumno, me doy cuenta que tengo que hacer unos cambios. Entonces, incluso esta materia que estaba originalmente diseñada para que fuera en línea, pues tiene que tener modificaciones por el hecho de ser de traducción audiovisual. Y bueno, más o menos para que tengan una idea, les voy a contar un poquito del contenido de esta materia, que a lo mejor suena pesada, fundamentos de la traducción audiovisual. Lo que intenta esta materia es que los chicos conozcan todo el espectro de modalidades de la traducción audiovisual. Desde el momento en que deben aprender que un video, pues también es un texto, porque hay algo que se cuenta, hay algo que está estructurado, aporta información, conmueve, convence. Entonces, en ese sentido es texto, pero el video además cuenta con pues otros códigos en que se da la información, el código visual, acústico, y sobre todo, ¿qué implica eso para un traductor? ¿Cuántas veces los que se dedican a otro tipo de traducción, traducción de textos o interpretación, han visto la oportunidad de dedicarse a la traducción audiovisual, básicamente al subtitulaje, que es lo que más se solicita? Y seguramente lo enfrentan como si fuera traducción en sí. Y eso quiere decir que dejan de lado la manera en que un video te proporciona la información. Entonces, básicamente esta clase es para que vean en qué consiste el producto audiovisual, qué características tiene y después las modalidades, ¿no? Como les digo, es una clase teórica, entonces hacemos un repaso de qué es el subtitulaje, qué características tiene, qué es el doblaje, cuándo se usa, el voiceover, el subtitulaje para sordos y la audiodescripción. Todo como una introducción a las modalidades, porque les digo, aquí no tenemos práctica. Eso viene para otras materias. ¿Y qué actividades tienen? Pues cada semana tienen asignada una lectura, que debo decirles, este semestre, eso no lo decidí yo, pero la plataforma funcionó como un repositorio nada más, y eso tuvo sus consecuencias. Entonces, las lecturas están asignadas y distribuidas desde el principio por semana, y para cada lectura hay una actividad diferente, que puede ser un mapa mental, hacer una reseña, un resumen, hacer presentaciones sobre el tema. Y hay algunos foros de discusión en los que pueden participar, no para todas las semanas, pero bueno, podían abrir una especie de discusión que estaba abierta durante toda la semana y eso también tuvo consecuencias, porque no fue en tiempo real, sino cuando los chicos, después de haber hecho la lectura, decidían poner su opinión en el foro.
Y también una actividad fue que yo les decía qué videos tenían que analizar para analizar justamente la modalidad, ¿no? Si estaban subtitulados, si tenían un subtitulaje para sordos o audiodescripción. Entonces, básicamente, estas eran las distintas actividades que tuvieron durante todo el semestre. Y bueno, pues los resultados no fueron exactamente como yo había planeado. ¿Por qué? Pues resulta que los alumnos no leen todo lo que se les da, hacen lecturas incompletas. Creo que esto tiene mucho que ver, en primer lugar, con la carga de trabajo de la misma materia y además de las otras materias, que encima, como todas tuvieron que ser virtuales, pues la carga de trabajo para los alumnos fue mayor, porque las presenciales se convirtieron en virtuales también. Entonces, creo que esa fue una razón para que no tuvieran completas las lecturas. Además de que por la edad no están acostumbrados pues a leer cosas teóricas, todavía les falta pues más conocimiento y más madurez analítica para comprender el contenido de un artículo especializado en traducción. Y aunque sea un tema que les gusta mucho, la traducción audiovisual, pues sí, creo que sí les resultaba tedioso. El problema es que no me exponían sus dudas. Yo me di cuenta de muchas cosas que entendieron mal cuando revisaba sus tareas, pero no tienen ¿cómo les diré? No es el atrevimiento, sino el valor de escribirle a la maestra y decir, no entiendo. ¿Me puedes explicar más? Y a veces me lo preguntaba alguna chica a la que conozco eh, personalmente, pero incluso la pregunta venía después, ya que había hecho la tarea. Entonces, ese fue un problema que tuve muy grande, que no comprenden lo que leen cuando lo leen y no me exponen sus dudas. El tercer problema que tuve, por lo mismo que no digieren el contenido de la lectura, es que plagian mucho. No solamente copian y pegan, tal cual lo que dice el autor, que creo que este es un mal general, independientemente de la contingencia. A los chicos hay que hacerles más hincapié en que copiar y pegar significa plagio y tienen que hacer el esfuerzo de digerir la información y escribir lo que comprenden. Eso lo recalco cada semana, pero no he tenido buen resultado. Sobre todo con los trabajos que son mapas mentales, resúmenes, o sea, incluso en un resumen es copiar y pegar. Y ese, pues, no es el cometido, ¿no? No es el objetivo de hacer un resumen. Y lo más triste es que no solamente plagian a los autores de los artículos, sino a sus propios compañeros. Me di cuenta, y esto es algo a lo que me enfrento cada semestre, de que los chicos copian el trabajo íntegro de su compañero y simplemente si uno lo presentó en Word, el otro lo presenta en PDF. Pero claro, después de leer la misma versión, que encima tiene los mismos errores, pues te das cuenta, ¿no? Es muy difícil que te engañen como maestro. Y es muy triste que te quieran engañar. Eso nada más te demuestra que no tuvieron el interés suficiente para hacer la actividad y ni siquiera la lectura. Y bueno, esto es cuando son las tareas en donde tienen que redactar. Pero luego llegamos a los foros de discusión y resulta que es muy monótono, porque la consigna es que participen por lo menos comentando lo que aportan dos compañeros. Pero claro, cuando tienes grupos grandes y alrededor son, no sé, 25 más o menos, pues se vuelve muy monótona la actividad. Para empezar, porque no es en tiempo real. Como les dije, el foro está abierto toda la semana y ellos pueden dar su aportación pues, en el transcurso de la semana. Y claro, la respuesta pues no tiene nada de dinamismo, no es, que es monótona. Y muchas veces es repetir, como dijo mi compañero, yo estoy de acuerdo en tal. Sí, yo también estoy de acuerdo con fulanita. Y de ahí no pasa. No es realmente una discusión.
Y bueno, creo que eso es porque no es en tiempo real. Esa es mi idea. Pero les voy a decir que lo que hacen mejor y lo hacen muy bien es preparar presentaciones sobre algún tema. Normalmente, sí tienen que leer un artículo y después yo les ponía algún video, les pedía que vieran algún video o que ellos mismos buscaran algún video en donde se reflejaran las reglas de esa modalidad que estábamos analizando y en donde pudieran aportar la opinión de se cumplió la regla, no se cumplió, qué habrías hecho. Y fíjense que las presentaciones en PowerPoint fue lo mejor que hicieron, lo hicieron muy bien. Ahí sí se veía que dedicaban mucho tiempo. Y algo importante es que se ve que lo hacían, bueno, no se ve, yo les pedía que lo hicieran en equipo, pues para con más discusión. Yo me di cuenta, y ahora les voy a hablar de eso, de que cuando es teoría y cuando hay conceptos que no comprenden muy bien, al momento de compartir con algún compañero, pues hay un diálogo, hay más comunicación, hay más entendimiento, y entonces el resultado, por ejemplo, en las presentaciones era mejor. Se notaba que sí habían por lo menos discutido el tema y eso se reflejaba en el trabajo. Entonces, esos resultados eran pues por el perfil del alumno y por el diseño de la materia. Yo sé que faltó mucha comunicación entre la profesora y los alumnos, a pesar de que se les dice, yo estoy aquí, siempre que les mando el recordatorio de lo que tienen que hacer cada semana, les digo, si tienes dudas, escríbeme. Y pues no lo hacen. Entonces, y les digo también en los foros, como no nos conectamos a una hora al mismo día, pues no hay ni siquiera esa comunicación. Yo veo sus opiniones después, ya que todos participaron, y voy ahí poniendo mi retroalimentación, pero muchas veces creo que ya ni siquiera la revisaban. Entonces, esto implica que hubo una falta de dinamismo, pues en general, ¿no? Por la manera en que está diseñado el curso y también por el perfil del alumno. Entonces, la propuesta que yo tengo para una materia teórica, una es que hay que reducir la cantidad de lecturas. Yo les ponía un artículo por semana, pero creo que no es necesario. Habrá temas que sí, con un artículo baste, y otros que quizás, pues por la extensión del texto o por la complejidad, tendrían que leer en 2 semanas quizás. Pero lo más importante en todo caso es que hay que motivar que los chicos analicen lo que están leyendo y reflexionen sobre lo que leen. Porque si no, nos volvemos al asunto de copiar y pegar o copiar el trabajo del compañero y presentarlo en otro formato. Así que de alguna manera pienso que tengo que hacer como un cuestionario en donde los obligue a hacer esta etapa de análisis y reflexión para contestar. Otra cosa que es muy importante es que sí necesito tener una comunicación en tiempo real con los chicos, ya sea a través del foro de dudas o el chat. Y entonces, aunque no está diseñada así la materia, pero bueno, eso siempre se puede hablar con el coordinador o ver de qué manera nos puede apoyar la gente pues, que se encarga de la plataforma para que sí haya más funcionalidades abiertas. Y a lo mejor decirle a los alumnos, yo voy a estar conectada todos los días de 5 a 6 o no sé, si las entregas son los domingos y tienen que empezar actividad nueva el lunes y yo sé que no van a leer desde el lunes ni el martes, quizás decirles el viernes me voy a estar conectada de 4 a 7 para tus dudas. Y creo que eso ya fomentaría más la comunicación, porque sí es importante que el alumno se sienta respaldado por su profesor. Y claro, eso que presencialmente podría resolverse con alzar la mano y preguntar, pues aquí implica mandarle un mensaje personal, exponer sus dudas, y creo que a veces por timidez no lo hacen. Por timidez y otras veces porque les gana el tiempo y no leyeron con calma y ya no hay tiempo para resolver dudas.
Como les decía, me doy cuenta de que el trabajo en equipo funciona muy bien porque les da la posibilidad de discutir, de compartir, de exponer ideas. Y al menos allí creo que es el primer filtro de las cosas que no lograron entenderse. Puede ser que me escriban y me pregunten o entre ellos traten de resolverlo. Y de cualquier manera, esto es mucho mejor que simplemente copiar y pegar. Y además de que y lo hacen muy bien, les gusta mucho hacer presentaciones, las hacen muy bien con toda la modernidad. Lo que estoy haciendo yo no es nada moderno, ya lo sé, en comparación con los alumnos. Y esa es la parte buena de que son jovencitos, que usan tecnología, cosas así de básicas como un PowerPoint o Prezi, en fin, a veces hasta grababan su propia presentación y me mandaban el video. Imagínense lo que dominan estos chicos. Entonces, eso es algo que hay que explotar, su dominio o su capacidad para aprender de la tecnología. Y dependiendo del grupo, pues el equipo podría ser de 4 hasta 5 alumnos. Y claro, la complejidad del trabajo pues, tendría que aumentar, ¿no? Dependiendo del número de alumnos. Pero como eran grupos grandes, creo que hacer presentaciones entre 4 estaría muy bien. Y por supuesto, continuar con el análisis de subtitulaje para sordos, el análisis de todas las modalidades, obviamente a través de videos, pero siempre basado en lecturas. Como lo habíamos hecho, pero que ahora fuera más, ¿qué les diría? Más su opinión, más lo que ellos descubrieron o lo que les gustó o les disgustó. En donde se impliquen más y me den su opinión. Eso es algo muy importante que observé. Es muy importante que el chico sienta que su opinión cuenta y que él también aporta, que él como espectador también tiene mucho que aportar para el estudio de la traducción audiovisual. Y les voy a decir por qué, porque esa es la primera reflexión. Como espectador, hay cosas que no me convencen, hay cosas que necesito que aparezcan en la traducción. Y entonces cuando ellos sean traductores van a tener más conciencia de esos puntos, de esos aspectos que los dejaron inconformes siendo espectadores. De hecho, eso es algo muy interesante que ha pasado con esta materia, que al final sí me dijeron que les cambió la manera de ver el cine o de ver en general la industria del entretenimiento, porque se dan cuenta de que como traductor, pues dependes de muchas personas y que debes seguir ciertos criterios para hacer un trabajo de calidad. Entonces, eso fue lo mejor y de hecho para eso es el curso, para que tengan un punto de vista pues informado sobre la traducción audiovisual. Entonces, es muy importante que puedan externar sus opiniones y creo que lo pueden hacer a través de los foros, pero en tiempo real, pues para ir analizando y darse cuenta como profesor de dónde hay inconformidad o están de acuerdo con cómo se hacen las cosas o hasta sus propias propuestas. Esto creo que es muy enriquecedor para ambas partes, para mí, para darme cuenta de cómo van aprendiendo y para ellos, porque van reflejando lo que van asimilando de la asignatura. Y lo más importante, cómo esto los está haciendo cambiar para tener una posición incipiente, obviamente, de traductor, ¿no? El futuro traductor, ¿de qué se está dando cuenta ahora cuando se pone a analizar las diferentes modalidades de traducción audiovisual y considera público diferente, metas, etcétera? Todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando traduces. Entonces, esa fue mi experiencia con esa materia, que era originalmente en línea, así que la dinámica no cambió, pero ahora sé que hay que cambiar muchas cosas para que funcione más, porque la parte teórica es muy pesada. Y el chiste es que sea interesante para ellos, porque ya les digo, la traducción audiovisual, pues creo que es lo que más les llama a los estudiantes de traducción, al menos de esta edad. Después, tanto en licenciatura como en diplomado, tenía una clase presencial, que es taller de subtitulaje, que yo siempre dije que tenía que ser en vivo, presencial, por lo que les conté, que es no solo aprender convenciones,
sino cómo se usan los programas de subtitulaje o edición. Entonces, para estas asignaturas, pues sí hay también lecturas de temas especializados. Las actividades también son presentaciones de algún artículo en grupo, en equipo, perdón. En grupo analizamos los videos, vemos el contenido, a quién va dirigido, cuál es la intención del video. Es siempre el análisis que yo les digo a los alumnos, que debe ser el paso número 1 para traducir, analizar todo eso, ¿no? Y después cada alumno en su computadora traduce, subtitula. Algo que también fomentó mucho es que entre compañeros se revisen, porque uno no siempre se encuentra los errores. Entonces, necesitas otra mirada que detecte qué cosas podrían mejorar o en dónde te equivocaste. También tenemos prácticas de edición, que es hacia el final del curso, y eso es para que ellos vean cómo el cliente a veces te pide que entregues el material. A veces te puede pedir nada más un archivo de subtítulos, otras veces te pide ya el video subtitulado, o a veces él tiene un canal en alguna plataforma y te pide que subas los archivos allí. Entonces, eso hacemos básicamente las últimas clases. Y por mi parte, pues hago esta revisión de ejercicios uno por uno en clase, y así funciona muy bien, porque me siento literalmente junto a cada uno para revisar sus archivos de subtítulos y les doy retroalimentación. Entonces, eso siempre me funcionó muy bien en las clases presenciales. Pero cuando hubo este cambio de lo presencial a clases en línea, pues tuve diferentes resultados. Con los alumnos de licenciatura, pues eran 4 horas seguidas, porque así era la clase presencial. Tenían un taller de 4 horas y de repente pues tuvo que ser 4 horas sentaditos en su casa, con todas las distracciones, porque ya me daba cuenta que el hermanito pequeñito los hacía reír o que se escuchaba por ahí la mamá, el perro estaba ahí jugando para que lo apapacharan. Tenía muchos problemas de conexión y entonces esto afectaba mucho el progreso de la clase porque no siempre escuchaba mis explicaciones. Cuando se reconectaban, Miss, no escuché, ¿me puede repetir? Y pues eso vuelve más lento el progreso de la clase. Pues seguí pidiéndoles que hicieran presentaciones, pero eran muy apáticos cuando sus compañeros estaban exponiendo. Los demás de plano ponían su foto y se desconectaban. Más bien no ponían ni siquiera el micrófono, así que yo creo que se iban a, pues no sé, a lo mejor hacerse unas palomitas en el microondas mientras. La revisión de tareas se convirtió en un problema porque así como yo me sentaba en la universidad con cada uno, pues ahora tenía que decirles, compárteme tu pantalla y enséñame tu video. Y entonces eso implicó mucho tiempo de revisión por lo mismo, porque no tienen buena conexión, porque no pueden compartir pantalla, porque hay un desfase entre el video y el audio. Entonces eso no funcionó. Y para subir archivos a YouTube, lo mismo. Si no tienes buena conexión, no puedes hacer la actividad. Entonces pueden pasar 2 horas y no logramos que todos cumplan con la actividad del día. Y eso fue el problema con los alumnos de licenciatura, que son más jovencitos. Con los del diplomado, que son mayores, la clase aquí era de 3 horas. Pues sí tenían distracciones, pero controladas, ¿no? Es gente más madura y, pues bueno, sabe tener una actitud más responsable durante la clase. Si tenían problemas de conexión, lo resolvían solitos. Se conectaban de repente con el celular. Desde el celular me enseñaban la pantalla si no podían compartirla. Resolvían todos sus problemas de cuestiones técnicas, por decirlas así. Eran muy buenas presentaciones y ahí sí, para que vean, había mucha atención por parte de los otros compañeros. Creo que es por también la calidad de las presentaciones y porque pues es gente ya con experiencia, ya más o menos han estado en el medio o han estudiado más, ya tienen más que una licenciatura. Y entonces el tema les puede resultar más interesante. Sí, la revisión de tareas también fue larga porque pues es lo mismo que les digo, que les pedía que me compartieran pantalla y a lo mejor nada más el primer minuto de cada uno lo revisábamos, pero sí se convirtió en un trabajo largo y pesado para todos.
La mayoría no tenía problemas con la reproducción de pantalla, perdón, de videos con pantalla compartida, por lo que les digo, se las ingeniaban, ¿no? Si no se podía compartir, pues desde el celular se conectaban y me estaban mostrando lo que se veía en la pantalla. O sea que es gente que tiene más recursos para resolver problemas. Y así también había algunos problemas con actividades en el momento en que tenía que conectarse a alguna plataforma, pero se resolvieron bien. Ahí no tuvimos este impedimento de la tecnología. Entonces, después de esto, mis propuestas son cambiar la dinámica por completo. En la primera hora, bueno, yo ya tengo que haberles enviado los materiales para que ellos, en cuanto se conecten, ya tengan su libreto y su video. Y ellos en cada computadora reproduzcan el video. Entonces, ya no depende de que si es intermitente la señal, se desfasó el audio, porque eso muchas veces depende de ellos, no de mi conexión. Entonces, cada quien lo lee, lo ve en su celular, en su tablet, como quieran, pero ya deben contar con el material para que no tengamos estos problemas durante la clase, porque las clases son en vivo, son en tiempo real. Entonces, la visión del video es individual, pero el análisis que hacemos sobre el contenido público, funciones del video, lo hacemos en grupo. Y ahí es cuando empezamos a detectar problemas de traducción en grupo, porque ya tienen el libreto, ya saben de qué trata la película, y entonces si hay juego de palabras, si hay palabras que no conocen, si algo no queda claro, es el momento de hablarlo. Después pienso que todos tienen que subtitular al mismo tiempo durante la segunda hora, pero ahora por segmentos. Entonces les diría, a ti te toca del segundo 1 hasta el primer minuto, a ti del 1 al 2 y así, para que cada uno haga un segmento diferente. Y a mí me tienen que enviar, después de la segunda hora, tienen una hora completa para hacer un minuto, es suficiente. Me tienen que mandar a mí su archivo de subtitulaje y entre todos, yo soy la que reproduce el video con los subtítulos, pero en grupo revisamos cada segmento, que va a ser diferente, porque cada alumno hizo una parte diferente. Y entonces esto ya no es monótono y podemos analizar el subtitulaje de todo el video. Y claro, de tarea sería que ellos acabaran de subtitular, me lo manden y ya de manera individual yo puedo hacerles retroalimentación, ya sea a la siguiente clase o mandarles un archivo con mis anotaciones. Y la última hora sería la presentación del tema, porque tienen que seguir leyendo teoría. Esto no se salvan. Tienen que dominar la teoría, pero tiene que haber un cuestionario final. Entonces, la presentación es en equipo, pero debe haber un cuestionario para que todo el mundo haya puesto atención y sea capaz de contestar. La explicación sobre el uso de programas tiene que ser en tiempo real. Yo les tengo que decir cómo aplicar las funciones de Agisub, que es el programa que uso, y grabarla para que ellos la tengan. Si algo no les quedó claro, pueden volver a ver la grabación y ya no dependen de que si no hubo señal o cualquier problema durante la clase. Y también pienso que lo que puedo hacer es mostrarles los errores generales sacando capturas de pantalla o hacer un solo archivo con todos los errores y mostrárselos a la siguiente clase. Por ejemplo, sería así. Les muestro una captura de pantalla en donde se ve cómo quedó el subtítulo y ellos ya saben que una regla del subtitulaje es que nunca debe separar el sustantivo del adjetivo y aquí lo ven. Entonces aquí ya va la explicación del error. O en esta, que ya saben que nunca debe quedar un artículo al final de la primera línea. Y entonces aquí es muy claro el error. O esta es una captura de pantalla, porque no quise cambiar ahorita no quise arriesgarme y salir de la presentación para entrar al programa de Gisub. Pero así sería. Les diría, pues aquí tienes tu espectro, aquí te das cuenta de que tienes un problema en el tiempo inicial, en el tiempo final, te pasaste de número de caracteres. Y todo esto lo haría directamente yo formando un solo archivo con los diferentes segmentos que cada uno tradujo y explicándoles los errores que veo, pero en un solo archivo.
Y entonces creo que eso haría más dinámica la clase. Y en general creo que estas propuestas podrían servir con otras modalidades. Todavía tengo 7 minutitos, ¿verdad, Christoph? Bueno, creo que sí. Y es Angélica, estaba adelante. Ok. Y tendré que ser así, una dinámica pues mucho más activa, en donde se sigan más o menos estos pasos. Para cada clase pues debes tener el material con anticipación. A mí no me gustaba mucho eso porque me interesa mucho despertar el factor sorpresa, pero pues no, lo mejor es que cada quien tenga su libreto y su video antes de la clase. Obviamente, pues hay que discutir las convenciones de cada modalidad. Entonces, explicarles, por ejemplo, que el doblaje es muy diferente al subtitulaje, que la presentación de tu traducción es totalmente diferente, haces un archivo en Word con columnas, la primera con los tiempos de entrada, la segunda con el nombre de los personajes, en fin, todo lo que implica traducir para doblaje, eso lo tienen que saber y eso se discute en cada clase. Que si es subtitulaje para sordos, pues otra vez las convenciones son muy diferentes. A veces se usan colores. Bueno, en otras partes donde la gente es más avanzada en esto, donde realmente hay accesibilidad para todos. Y en fin, el punto sería explicarle a cada uno, perdón, en cada modalidad las convenciones. Pero claro, tiene que ser, yo lo puse aquí junto, pero se supone que es una clase de doblaje, una de subtitulaje para sordos, una de voiceover. O si es una sola clase, pero se atienden por temas diferentes, por, no sé, a lo mejor un mes cada modalidad. Pero es importante que les quede bien claro a los chicos cuáles son las convenciones de cada una. Es importante también que el maestro en la clase les pueda reproducir el material con la pantalla compartida. Entonces, si yo te estoy explicando cómo es el voiceover, pues yo te estoy demostrando con videos de voiceover cómo es, ya cómo es la traducción, cómo es el doblaje, cómo es el subtitulaje para sordos. Sigue siendo importante que entre todos, en grupo, se haga el análisis y la reflexión sobre el material para traducir, ver qué errores puede haber, qué confusiones puede haber, dónde no hay algo claro, que si es subtitulaje para sordos, decirles, tienes que describir sonidos, no acciones. Y entonces, ¿qué parte del video crees que sea más conflictiva? Porque a veces hay audio y a veces hay efectos sonoros. En fin, ese tipo de análisis tiene que hacerse en grupo. Y después volvemos a que cada alumno haga la traducción por segmento. Entonces, por ejemplo, lo del subtitulaje ya lo dijimos, ¿no? Es por minuto. Pero, por ejemplo, lo de doblaje podría ser, pues tú vas a traducir los diálogos de tal personaje, tú de este otro personaje. Y así, obviamente aplicando las reglas, que si la sincronización de labios, que cuando debes poner una reacción, en fin, todas las convenciones. Pero cada alumno debe aplicarla en su segmento. Al profesor le deben enviar la traducción para que yo como profesora tenga lo que hicieron todos y yo me encargue de organizar los segmentos. Entonces, pondría con pantalla compartida ese segmento del video y cómo fue la traducción que hizo fulanito de este minuto, o si fue el personaje, pues lo ideal sería reproducir el video y que él intentara actuar su personaje. Pero como de esto, para hacer esto dependemos de la conexión, pues a lo mejor yo misma en una parte de la pantalla tengo el video y en otra tengo la traducción que me mandó mi alumno y yo misma soy la que voy leyendo, actuando su traducción y ahí verán todos cuando quedó corto el diálogo, cuando quedó largo, cuando no cuadró las oclusivas, en fin. Pero el punto es que yo sea la que controle los videos y yo tenga la traducción conmigo para que no tengamos problemas de conexión y todo pueda ser, pues, avanzar, que no nos detengan los problemas de tecnología.
Y ya después de la clase, entonces yo ya me encargaría de editar el material para enseñarles a los alumnos cómo quedó. Entonces, por ejemplo, si fueron varias grabaciones, que sería ideal que cada chico grabara su parte, si fuera doblaje, y me las mandan, yo me encargo de editar los videos y así para la siguiente clase ya les mostraría cómo quedó ese video con las distintas aportaciones de los alumnos. Y se daría muy, muy bien cuenta. Entre todos analizaríamos cuándo cuadró, cuándo no, si es doblaje. Si es voiceover, eso también pueden hacerlo en su casa, pero no en tiempo de clase. Esto podría ser una tarea, decirle, pues tú te vas a grabar al mismo tiempo que estés proyectando el video, para que luego me mandes a mí tu grabación y ya en clase discutamos cómo quedó ese ejercicio de voiceover. Y así. O de subtitulaje para sordos lo mismo, ¿no? Lo vas a subtitular y me lo mandas a mí. Y yo tengo todos los materiales, todo el video y sus traducciones para que hagamos la revisión en grupo, pero de diferentes partes, por segmentos. Eso fue lo que más me di cuenta que puede funcionar, que siempre debe ser por segmentos para no ser repetitivo, que a cada uno le toque, ya les dije, o un personaje o depende de la modalidad, cada uno hacer un minuto diferente del video. Y así, cada clase, cuando hagamos la revisión, no sería monótono y no se nos irían tantas horas en la revisión. Porque sí es importante revisar en grupo. No basta con que a cada uno se le dé retroalimentación, porque a lo mejor yo no cometí el error que cometió mi compañero, pero si veo que la maestra le está corrigiendo eso, yo ya no lo voy a cometer, ese error. Por eso es importante ver los errores en grupo, no para hacerlos sentir mal, de que, ay, tú nomás no entiendes esto, nunca. Nunca se trata de poner evidencia a los alumnos, sino de ver que todos cometemos ese tipo de errores y son los que hay que evitar. Ahora, el profesor, ¿con qué debe contar? Pues obviamente debe conocer a fondo las modalidades, tanto la teoría, que bueno, eso pues lo estudias, o ahora en internet están muchísimos archivos, artículos especializados sobre traducción audiovisual, pero lo más importante es que debes conocer las convenciones actuales de la industria, porque de nada me sirve enseñarles cómo se hacen estas cosas en España si yo no sé actualmente cómo se hace aquí en México, porque lo más seguro es que estos chicos vayan a trabajar para México. Y si la asignatura y todo el plan de estudios está diseñado para profesionalizarlos, que es para darles las herramientas para empezar a trabajar como traductores, pues yo debo saber las convenciones. No es lo que leí que era, o cuando tenía 30 años hice esto y ya no. No, debo estar actualizada y saber ahora en la industria qué requieren que hagan los traductores, qué se necesita. Y más ahora que la industria del entretenimiento dio ese cambio tan grande con las plataformas y ha venido a modificar todo. Entonces debo saber cómo se traduce ahora, porque si no, no estoy formando futuros traductores audiovisuales. Por fuerza, no puedo enseñar a subtitular si no conozco programas de subtitulaje. Debo tener la práctica y conocerlos, el que sea, que funcione, que me ayude a cumplir con los requisitos del subtitulaje actual. También debo saber usar algún programa de edición de video. Hay muchos, hay algunos por los que hay que pagar y unas colegas muy lindas me estuvieron dando recomendaciones de otros. Algunos puedes descargar el demo y es gratuito. Otros hay que pagar un poco. Pero en fin, el programa de edición que use, pero que me sirva para unir, cuando es voiceover, unir la voz del alumno al video. Cuando son esas diferentes partes del doblaje, sé que hay plataformas en donde puedes proyectar un video y grabar al mismo tiempo, pero ese ejercicio tendría que ser en tiempo real. Y yo por lo que estoy apostando, porque ya vi todos los problemas de conexión que tienen los chicos, porque no me funciona igual un celular que una computadora de escritorio, pues yo recomiendo que no dependamos tanto de la tecnología en el momento de la clase. Entonces, para eso les decía hace rato que recomiendo que cada uno haga una parte
dependiendo de la modalidad, insisto en eso. Y entonces, cuando yo tenga todo el material traducido, yo, profesora, me voy a encargar de la edición de video para mostrarles a la siguiente clase cómo quedó el material, todo traducido. Obviamente necesito yo evitarme los problemas de conexión. Yo sí necesito pagar por una mejor conexión de internet. Y obviamente tendré los programas instalados en mi computadora para que en el momento en que dé una clase en tiempo real, los chicos sí puedan estar atentos a eso. Debo poder compartir la pantalla también para que vean cómo lo estoy haciendo. Y además ya les dije, debo tener la capacidad de grabar mi explicación para que ellos la tengan allí y si tienen dudas, pues la puedan consultar. Nos habían desaconsejado en la licenciatura grabar porque decían que entonces iban a confiar a los alumnos y menos iban a conectar en tiempo real. Pero yo creo que es válido grabarla. Sí hay este riesgo de que pongan su fotito y ellos no estén ahí. Pero entonces, como también nos insistieron las autoridades, hay que decirles, voy a estar sacando capturas de pantalla y tienes que estar allí. Tu foto no vale, si pones la foto es como si no estuvieras en clase. Y aunque esto suena así como muy drástico, pero pues es la manera de hacer que los chicos estén pues 4 horas seguidas allí. Obviamente hay que hacer descansos, ¿no? Por eso les digo, cambiar la dinámica para que no sea tan pesado para ellos, porque por supuesto que es pesado. Si esa manera de diseñar la clase era para hacerla presencial, no para hacerla en línea, pero pues fue la manera en que tuvimos que salvar el semestre y simplemente dar la clase como originalmente la habíamos diseñado. Pues fue una situación que nadie había contemplado, ¿no? Pero entonces, por eso mismo les digo que, para concluir, replicar el modelo presencial en forma virtual no sirvió, no como debería haber servido, no fue útil, por lo que les acabo de decir. La dinámica que tienes frente a los alumnos es muy diferente a tenerla así, en pantalla. Entonces, pues tenemos que cambiar la dinámica a fuerza. Debe ser más viva, debe ser más práctica. Al menos en estas clases que les dije de subtitulaje, tiene que ser así y tener más descansos, ¿no? A lo mejor cada hora hacemos un descanso de 10 minutos o de 5 minutos o cada 2 horas. Yo hacía un descanso después de hora 3/4, un descanso de 15 minutos y retomábamos, pero eso es importante. Cuando las clases son asíncronas, sí hay que realizar una actividad en tiempo real. Como les decía, con la clase teórica, sí debo conectarme con ellos, ya sea a través del chat o el foro de dudas, y que sepan que yo estoy allí para que en ese momento me expresen sus dudas, porque no pueden aprender si no digieren lo que entendieron. Entonces, porque les digo, sobre todo si es teórico y no están acostumbrados a leer teoría, lo abstracto les cuesta mucho, pues hay que tener un espacio en vivo para que haya más comunicación. Me parece muy útil esta propuesta de revisar, más bien de hacer las traducciones por segmentos, que no hagan todos lo mismo, sino diferentes partes del video, para que así a la hora de revisar, abarquemos todo el video y no haya tanta repetición y no haya monotonía. Y lo que definitivamente me queda claro es que el trabajo en equipo hace que sus tareas sean mejores, comparten más el aprendizaje, para ellos también es más dinámico, es más entretenido, les causa mucha ilusión buscar videos con las distintas modalidades de traducción, ejemplificar, explicar. Y lo más importante es que al fomentar el trabajo en equipo, también los estamos preparando para la vida real, porque como traductores, nunca trabajas directamente con el cliente, así tú y yo. Siempre va a haber algún filtro, ya sea que trabaje para una agencia y hay un montón de filtros, o en la industria de la traducción audiovisual, hay miles de filtros entre la empresa que me pidió a mí que tradujera, los correctores de la empresa, luego los correctores del canal. Siempre va a haber gente que va a meter mano a mi trabajo. Y entonces los alumnos tienen que aprender
a defender su postura, a defender su trabajo, a defender sus decisiones, pero también deben aprender a abrirse a lo que el cliente pide y a mejorar, a adaptarse a lo que constantemente va cambiando, porque esta industria cambia muchísimo, cambia muy rápido por los cambios que hay en la tecnología en sí. Y pues bueno, ahí ya llego al final de mi charla. Espero que les haya resultado de interés y pues ya, si tenemos tiempo para preguntas, Christoph. Por supuesto, Angélica, pues muchas gracias por esta primera parte, por compartirnos tu experiencia en la traducción audiovisual en entornos virtuales, que me parece sumamente interesante, porque la traducción audiovisual viene con sus muy propios retos y oportunidades, que creo que ha sido muy, muy enriquecedor escucharlo de alguien que ha pasado por esta etapa. Entonces, vamos a empezar con la primera sesión de preguntas de quienes nos acompañen aquí en Facebook Live. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden postear como comentario y aquí se la pasamos a la doctora Ramírez. Hay un pequeño retraso de 1 minuto en la transmisión. Entonces, mientras nos llegan las preguntas, yo tenía una pregunta para ti, Angélica. Comentabas sobre la falta de madurez en el momento, o la madurez analítica en el momento de trabajar con las lecturas, que quizás puede ser una falta también de interacción social, y propones aumentar algunas actividades de análisis y de reflexión. ¿Tienes algún consejo en particular o algún ejemplo de ese tipo de actividades? Mira, de hecho, la materia esa de fundamentos de la traducción audiovisual, al final después de cada semana, haz de cuenta, hay una actividad, ¿no? Mapa mental o reseña. Pero al final hay preguntas que son para el alumno, así como, ¿qué aspectos no te quedaron claros? ¿Qué le propondrías a, no sé, a los traductores profesionales? Allí es la reflexión y creo que esas son las preguntas que me deberían entregar. No son para ellos, deberían ser para mí, para saber exactamente qué están reflexionando, ¿no? Que primero yo hacerlos reflexionar y luego ellos qué opinan. Esa es la manera en que se me ocurre tener, cómo hacerlos procesar más la información. Entonces, y a lo mejor hacerlo así como que, si pones estas respuestas que eran personales, que eran se llama así, preguntas de autoevaluación, si las comentas en el foro de discusión, pues tienes medio punto más, ¿no? Algo así, fomentar que expresen lo que reflexionaron sobre cada lectura. Creo que es una buena estrategia porque les das un incentivo, pero también ellos ven el beneficio de realizarlo, ¿no? Sí, de hecho también debería estar abierto el foro de discusión siempre, no nada más para la actividad de la semana correspondiente, sino siempre que tengas, bueno, el foro de dudas sí está abierto, pero a lo mejor también fomentarles, ¿no? Úsalo, que para eso está. Así Tienes razón es. que tiene mucho que ver con la manera en que ahora se da la comunicación. Obviamente no pueden ponerme un emoji con carita de duda, ¿no? Que si fuera comunicación por celular así lo harían. Tienen que atreverse a redactar y plantear la pregunta, pero fomentarles, ¿no? Ahí están los foros, escríbeme. Y decirles, si ya tu autoevaluación nos la compartes, si es sensata, si está basada en la lectura, pues te ganas medio punto. Y puede ser que por esta falta de interacción social, los mismos alumnos se tienen que ir acostumbrando a esa forma de expresarse y de reflexionar, ¿no? Ujú. Me da mucho gusto que nos acompañan también ponentes de las sesiones anteriores. Está con nosotros la doctora Cristina de Guanajuato. Ella tiene un comentario para ti, Angélica, en cuanto al plagio. Dice, sí, el plagio es un problema por todos los lados. Como tú mencionas, es cuestión de seguir educando. Esto implica mucho trabajo para los maestros, regresando los trabajos para corrección y revisándolos varias veces. Ni mencionar que también autoplagian.
Sí, mira, la verdad es que se me hace inconcebible, pero bueno, me ha pasado en cada semestre, así que ya no debería ser inconcebible. Pero yo creo entender por qué es que no están interesados, es que o no les dio tiempo. Y aquí también siento que hay que ser un poquito, mira, de estar en el punto medio, ser comprensivo, porque yo no sé esta personita de 18 años qué problemas tiene familiares. Yo no sé si también tiene que dar clases de inglés o de alguna manera ayudar en casa. Y entonces no le da tiempo de hacer las lecturas. Pero creo que allí sí podría ser más flexible y decirles, bueno, ¿qué es lo que he hecho, Si me entregas después de la fecha límite, te acepto el trabajo, pero sobre 9. Si me lo entregas 2 días después, sobre 8. Y entonces, por lo menos fomentar la entrega de las actividades, pero que sepan, ¿no? Que pues se les acepta, pero hay una pequeña penalización. Claro, sí, creo que es una buena estrategia. Tenemos otro comentario de Frida Flores y ella dice, es bueno reflexionar sobre las actividades que funcionan mejor en línea y ver los cambios que se necesitan para hacer para que funcionan bien en presencial, como las discusiones, pero no en línea. Sí, eso es cierto, no es lo mismo estar en el momento y sobre todo si tienes un grupo de 28 alumnos, todos en el foro de discusión y a diferentes tiempos, eso no funciona, la verdad. No es lo mismo estar ahí en vivo. ¿Y tú qué opinas? En vivo no, enfrente de los alumnos y ver su carita, ¿no? De que yo te quería decir algo, pero me da vergüenza. O el otro que está muy emocionado compartiéndote su opinión. Entonces, sí, hay que llevar la discusión a otra forma, porque así no funcionó. Y de todos modos les voy a decir que los chicos en general sí hicieron un gran esfuerzo. A pesar de todo, eh, los que tenían la clase de teoría, al final ya se estaban más contentos con el tipo de actividad, porque además a medio semestre me di cuenta, ¿no? Hay que ponerlos a trabajar en equipo porque así va a funcionar mejor. Y sí, efectivamente funcionó mejor. Hicieron unas presentaciones maravillosas y ya me di cuenta, las presentaciones es lo que mejor hacen y eso es lo que voy a fomentar más para que trabajen en equipo. Y de la parte de los talleres, que pues antes eran 4 horas seguidas y aunque era pesado, pues tenían sus 20 minutos de descanso, salían del salón, pues ahora, por eso diseñé esta otra dinámica de una actividad diferente por hora, con descansos también, y evitar repetir las revisiones, ¿no? Porque eso sí fue muy monótono. Muy lindos, se aguantaban las 4 horas, pero tiene que ser mejor para ellos, tiene que ser más dinámico e interesante. Sí, es también un tema que apenas está saliendo. Yo he visto estudios sobre lo que ya le pusieron el nombre de fatiga de Zoom y analizan cuánto tiempo aguanta uno en estar pegado en esta modalidad y llegaron a la conclusión de que un buen tiempo es entre 30 minutos y 45. Entonces, también apenas ahí estamos descubriendo ese comportamiento, o el rendimiento, tanto por el docente como del alumno, ¿no? Ujú. Tenemos un comentario de Mari Carmen Martínez que dice, ayuda mucho ponerse un poco en los zapatos del estudiante para analizar pros y contras de las actividades. Sí, sí, es lo que te decía ahorita, que yo no sé la circunstancia de cada alumno. Entonces, me queda claro que su vida es mucho más que la universidad. Entonces, pues por eso pienso que si les pongo actividades más, que sean más reflexivas, que sean más dinámicas, hasta más lúdicas, van a disfrutar más la clase y creo que se van a comprometer más con la materia. Sí, exacto, es ese sentido de empatía que a veces necesitamos, ¿no? Y también pensar en nuestra currícula y decir cómo logro todos mis objetivos, pero a la vez decir, y a ver qué tan digestible es eso para mis alumnos, ¿no? Porque de nada sirve tratar de cubrir todo cuando luego te das cuenta, oye, pues no tuvo los efectos ni alcancé los objetivos, así nadie gana, ¿no? Sí, claro. Al final hubo temas que ya no abordé. Lo que estaba la clase ya diseñada en línea, pues eso tenía que cubrirse así.
Alguna lectura la quité, algún video cambié, o les dije, no, tú propone el video que quieras analizar, pero vas a tener lecturas, ¿no? Que tu análisis esté fundamentado. Y así, para que fuera más de su gusto. Sí, exacto. Muy bien, tenemos muchísimos comentarios de agradecimiento, entre otros de Cecilia Farías, que dice: muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Son de mucha ayuda para quienes nos dedicamos a la formación de traductores. Nos acaba de llegar una pregunta que te voy a leer, de Jenny García, que dice: es pesado para los alumnos también estar en una clase de 3 o 4 horas. En mi caso, trato de que hagan los ejercicios en clase misma para no recargarlos tal vez por error hice al inicio cuando comenzó la cuarentena. Y estoy de acuerdo contigo, el material que podría funcionar en presencial no funciona igual en modalidad virtual. Yo ya tengo las presentaciones preparadas y lo que hago es que suban en ese momento las actividades y las reviso de forma asíncrona y les dejo comentarios en la siguiente sesión. Marco los focos de dificultades comunes. Sí, definitivamente, pues bueno, ya lo dije, no, como las clases estaban diseñadas para ser presenciales, pues un taller de 4 horas es pesado, pero tenía un intermedio. Y la verdad es que cuando estás subtitulando, el tiempo se te va volando. Entonces, así funcionaba, presencial funcionaba, pero en línea lo sufrieron los chicos. Y obviamente uno también, ¿eh? Porque siempre hablas de ellos, pero para ti, profesor, también es cansado estar hablando 4 horas, también te desgasta. Y lo peor que puedes hacer es que los chicos te vean cansado. Entonces, es un doble esfuerzo, ¿no? Es que aquí fingir y sacar la energía de donde se pueda para que nunca deje de ser dinámica la clase. Sí, exactamente. Ese es el objetivo principal. Pues muy bien, Angélica. Si no hay más preguntas, damos por concluida esta tercera charla. Te agradecemos muchísimo nuevamente estar aquí con nosotros. Esta serie de charla concluye la próxima semana, así que si gustan, aquí nos vemos el siguiente viernes para la última sesión. Cabe mencionar que estas sesiones también se graban y los subimos a nuestro canal de YouTube, que es UNAM San Miguel de Allende Online. Muchas gracias por su participación y que tengan un excelente día. Gracias.